pose. Bienvenidos. Hoy hablaremos del patrón polar de un micrófono. Para comenzar, explicaremos un concepto llamado relación de aspecto. Anteriormente la televisión abierta tenía una relación de aspecto 4:3. Eso significa que en sus dimensiones horizontales y verticales, por 4 unidades horizontales siempre habría 3 verticales. Pero después la televisión migró a una relación de aspecto 16:9. Eso significa que por 16 unidades horizontales le corresponden 9 verticales. En el tiempo de la transición se generó un tema por resolver, que es cómo visualizaríamos las imágenes creadas en 4:3 ahora en un display 16:9. Esto generaba dos opciones. La primera es conservar la relación de aspecto 4:3 sin alterar las dimensiones y agregando un par de franjas verticales a los extremos. Y la segunda opción era extender la imagen de tal manera que se deforme la relación de aspecto. En una imagen tal vez no es tan notoria esa deformación, pero cuando se tienen patrones es muy evidente cómo se deforma la relación. Si el cuadro azul junto con el círculo verde hubiesen sido creados en una relación de aspecto 4:3, en el momento de extender sus dimensiones horizontales, el círculo se deforma dando lugar a un óvalo. La idea que queremos revisar con esto es que la información es la misma, solamente que su aspecto ha sido deformado, debido a que se adaptó una relación de aspecto 4:3 a una 16:9. Una vez explicado esto, entonces ahora podemos empezar a hablar de la sensibilidad de un micrófono. Y no es más que el nivel de voltaje que genera un micrófono cuando es expuesto a una fuente sonora, que generalmente corresponde a 94 decibeles SPL. Esto significa que un micrófono es expuesto a una fuente sonora y se mide el voltaje que éste genera. En este ejemplo, un micrófono podría generar alrededor de 1 milivolt y 1 milivolt corresponde a menos 60 dB. Y a esto lo vamos a normalizar como nuestros 0 decibeles a 0 grados, cuando el eje del micrófono está dirigido hacia la fuente. Pero ¿qué pasa cuando rotamos el micrófono? Entonces vemos que nuestros 0 decibeles se encuentra en la gráfica en el punto de 0 grados, pero ahora tenemos 30 grados de diferencia entre el eje del micrófono con respecto de la fuente. Eso ha generado que en el multímetro se genere un voltaje menor. Y si nosotros seguimos rotando el micrófono, podríamos ver cómo el nivel continúa disminuyendo. Tanto que para el punto de 180 grados, el voltaje ahora corresponde a 0.05 volts. Es decir, que la fuente se ubica a 180 grados con respecto del eje del micrófono. Y si siguiéramos rotando el micrófono, podríamos ver cómo se recupera el nivel hasta el punto donde se complete una rotación, es decir, 360 grados. El voltaje podría ser otra vez 1 milivolt. Si nosotros tomáramos todas las mediciones correspondientes a 360 grados, entonces lograríamos tener una línea continua. La relación de aspecto que posee la gráfica corresponde a la escala que vemos en la gráfica, donde el menor valor indica menos 50 dB. Pero ¿qué pasaría si cambiáramos la escala, que en lugar de tener menos 50 tuviésemos menos 100 decibeles? La relación de aspecto de nuestra gráfica se deformaría. Y si en lugar de tener menos 100 tuviésemos menos 25, habría una deformación más evidente de nuestra gráfica. Pues es precisamente esta gráfica la que nos va a ser útil para explicar el patrón polar. En un patrón polar tenemos esta misma información, solamente que su relación de aspecto se ha adaptado para que la gráfica corresponda a una rotación completa.
y los datos que vemos corresponden a la atenuación que tiene un micrófono a su sensibilidad dependiendo del ángulo de donde proviene la fuente. Es decir, que si nosotros tuviéramos una fuente en el eje del micrófono, veríamos que el punto amarillo nos indicaría el nivel de atenuación que presentaría el micrófono en su sensibilidad. Si la fuente está en el eje, la atenuación corresponde a 0 decibeles. Si la fuente se rotara a 30 grados, la atenuación sería prácticamente 0 decibeles. Si la fuente se rotara a 60 grados, la atenuación correspondería alrededor de menos 2 decibeles. Y si la fuente estuviese alrededor de 90 grados, pues entonces ahora veríamos una atenuación de menos 5 decibeles y menos 15 decibeles para 120 grados. En 150 grados veríamos que la atenuación es prácticamente menos 25 decibeles y se logran esos menos 25 decibeles en 180 grados. El resto de la rotación corresponde a la variación que se genera en todos esos grados, hasta que se complete una rotación. El ejemplo que estamos mostrando nos da una imagen que corresponde a lo que se llama un patrón polar cardioide. Esa imagen que asemeja a un corazón se logra ver gracias a que tenemos una escala de menos 25 decibeles. Pero ¿qué pasaría si en lugar de tener menos 25 decibeles tuviésemos menos 50 decibeles? Entonces, lo que antes se veía como una imagen que asemeja a un corazón invertido, al tener un cambio de escala, la gráfica cambiaría su relación de aspecto como ahora lo vemos. Y entonces, si la fuente estuviese ubicada a 180 grados, donde antes se generaban menos 25 decibeles, ahora se muestran en este punto. Y vemos en la escala que corresponde precisamente a menos 25 decibeles. Donde antes se generaban menos 5 decibeles, ahora han sido transportados a este punto. Y donde antes teníamos menos 15 decibeles, ahora han sido transportados a este otro punto. Es decir, que la información sigue siendo la misma, solamente que ha cambiado la relación de aspecto de la imagen. Si la escala ahora, en vez de menos 150, tuviese un valor mínimo de menos 125, entonces esta gráfica nuevamente se deformaría quedando de esta manera. Y vemos que donde en un principio aparecían los menos 25 decibeles, después migraron a este punto, ahora los menos 25 decibeles se encuentran en esa posición. Esta deformación en la relación de aspecto corresponde, como habíamos dicho, a la misma información, pero solamente nos haría más difícil diferenciar entre un patrón y otro de los tantos que vamos a ver. De tal manera que los fabricantes generalmente utilizan una escala de menos 25 decibeles para poder diferenciar fácilmente entre las variantes de los patrones polares existentes. ¿Y qué tipos de patrones polares podemos encontrar? En primera instancia, los omnidireccionales. Son aquellos micrófonos que muestran la misma sensibilidad sin importar el sentido de donde provenga la fuente. Existen los direccionales, es decir, que muestran mayor sensibilidad hacia un punto. Dentro de ellos podemos ubicar el cardioide, existe el supercardioide, hipercardioide y el bidireccional, donde podemos ver que en el super e hipercardioides existe un lóbulo principal y un secundario, donde los secundarios tienen una dimensión menor que los principales, mientras que el bidireccional, los dos lóbulos presentan las mismas características. Estos patrones son fáciles de distinguir entre ellos porque presentan una escala de menos 25 decibeles, donde el punto amarillo refleja la mayor atenuación en el caso del cardioide. Pero ¿qué pasaría si la escala fuese de menos 100?
Entonces el punto amarillo tendría que estar ubicado en esta otra posición, de tal manera que estos patrones polares en una escala de 100 decibeles se verían de esta manera, haciendo menos notoria la diferencia entre la relación de aspecto del cardioide contra el omnidireccional, mientras que el supercardioide se vería de esta manera, el cual sería fácil de confundir con un hipercardioide e incluso un bidireccional. De tal manera que las gráficas suelen ser adaptadas para que las relaciones de aspecto permitan distinguir fácilmente incluso en los pequeños iconos que se suelen rotular en las carcasas de los micrófonos. Aquí podemos ver un acercamiento de los mismos patrones polares, donde es muy evidente las diferencias que podemos encontrar en sus figuras. Hasta aquí el video de hoy. Te invitamos a ver la segunda parte de este video y el contenido que tenemos en nuestras redes.